para intentar explicaros cómo se utilizan las fórmulas que hemos visto hasta ahora. Antes de empezar, deciros que vamos a tener que utilizar una fórmula que hasta ahora no he dicho, pero que nos hace falta para este ejercicio y para muchos otros, ¿vale? Que es, vimos que había una operación de sucesos que era la diferencia, bueno, antes de decir la probabilidad, la diferencia vimos que era que pasara A menos B era que pasara A y no pasara B, ¿vale? Entonces, para calcular la probabilidad de esto o esto, que es lo mismo, tened en cuenta que, por lógica, se sacaría que es probabilidad de A y no pase B, sería la probabilidad de A menos, como yo no quiero que pase B, menos la de la intersección de A y B. Es decir, perdón, esto es un rectángulo. Si esto es A y esto es B, la probabilidad de A y no B, o de la resta, que sería esto, es a la probabilidad de A le quito este huequecito que es de la intersección, ¿vale? Entonces esta fórmula, apuntárosla, que nos va a hacer falta de aquí en adelante, para calcular la probabilidad de A y no B, ¿vale? Es la probabilidad de A menos la de la intersección. Entonces, bueno, vamos a empezar. En este problema lo que tenemos es dos tipos de pan blanco y pan integral, y nos dan el porcentaje de personas que consumen cada tipo de pan. Un momento que voy a borrar esto y voy a empezar. Tenemos, en una ciudad el 55% de los habitantes consume pan integral. Vamos a llamar a I al suceso de consumir pan integral. Entonces la probabilidad de I es 0,55. Y luego el 30% consume pan blanco. Llamaremos B a consumir pan blanco. Y la probabilidad de B es 0,30. Y el 20% consume ambos. Ambos es un I de intersección, porque consumen uno y el otro. Entonces, la probabilidad de I intersección B es 0,20. Entonces, sabiendo que un habitante consume pan integral, ¿cuál es la probabilidad de que coma pan blanco? Me están pidiendo la probabilidad de que coma pan blanco, pero condicionado, porque es sabiendo a que consume pan integral. Entonces, como consume pan integral, utilizamos la fórmula del condicionado y es la probabilidad de B intersección I entre la probabilidad de I. La probabilidad de la intersección me la da el enunciado y la probabilidad de I también me la da el enunciado. Entonces ya lo ponemos y lo hacemos con calculadora a ver el resultado que sale. 0,36 periódicos. Si queréis podéis poner directamente 0,36 redondeando. Vale, este es el apartado A. Apartado B. Los datos siguen siendo lo mismo. La probabilidad de consumir pan integral es 0,55. La probabilidad de consumir pan blanco es 0,30. Y la probabilidad de la intersección... integral y blanco sería 0,2. Y entonces, sabiendo que un habitante consume pan blanco, entonces yo sé que consume pan blanco, ¿cuál es la probabilidad de que no coma pan integral? Que no coma pan integral. Entonces, aplicando la propiedad de la probabilidad de sucesos condicionados, sería probabilidad de este y este entre la probabilidad de este. La probabilidad de pan blanco la tenemos que calcular esta. Para esto es lo que os he dicho antes, que si yo quiero calcular la probabilidad de que una cosa pase y la otra no pase, lo que tengo que hacer es la probabilidad de que pase este, pero le quito, para que este no pase, le quito la intersección de los dos entre la probabilidad de B. Y entonces ya, la probabilidad de B la tenemos, 0,3. La probabilidad de la intersección la tengo, 0,2. Y la probabilidad de B la vuelvo a poner. Y entonces sería 0,1 entre 0,3. ¿Vale? Que va a dar 0,33. En realidad 0,3 periódico, pero bueno, podemos poner 0,33, ¿vale? Y ahora el siguiente apartado sería: ¿cuál es la probabilidad de que una persona de esa ciudad no consuma ninguno de los dos tipos de pan? Es decir, que no consuma integral y no consuma pan blanco. Aplicando las leyes de Morgan,
esto es lo mismo que el contrario de la unión. Y entonces, el contrario de la unión es 1 menos la probabilidad de la unión. Hacemos la probabilidad de la unión. Acordaros la formulita de la probabilidad de la unión era esta. La probabilidad de uno más la probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección de los dos. Como estas tres probabilidades nos la dan en el enunciado, pues las aplicamos y ya está. Sería 0,55 más 0,3 menos 0,2. Y entonces, haciendo la operación, sale 0,65. Y ahora lo colocamos aquí. Entonces voy a poner aquí un asterisco. Y sería 1 menos 0,65, que sería 0,35. Y entonces esta sería la probabilidad de que una persona no consumiera ninguno de los dos tipos de pan. Y ya estaría terminado el ejercicio. Imaginaos que nos pidieran un apartado de, que no lo piden, pero imaginaos que los pidieran, que pondría: ¿son los sucesos comer pan blanco y comer pan integral independientes? Pues lo que tendríamos que hacer es comprobar si es cierto que la probabilidad de la intersección es lo mismo que multiplicar las dos probabilidades. Y entonces, la probabilidad de la intersección es 0,2, el de este es 0,55 y el de este es 0,30, y si multiplicamos 0,55 por 0,30 da 0,165, que no es lo mismo que 0,2. Entonces, no son independientes. Incompatibles tampoco son, porque para que sean incompatibles, la probabilidad de la intersección debería de ser 0, y aquí no es 0 la probabilidad de la intersección. Y ya está hecho este ejercicio. Espero que os haya quedado claro cómo hacer ejercicios de este tipo.